¿Qué formas de trabajo sincréticamente vamos a proponer? ¿Cómo mejorar la situación? En primer lugar, hay un tema que no hemos tocado, y es la aplicación de la farmacoeconomía. La farmacoeconomía, ya vimos las gavetas llenas de medicamentos que todo el mundo mencionó aquí, tiene que ver con el análisis costo-beneficio, costo-eficiencia, costo-oportunidad y el número de años ganados adecuados para la calidad. ¿Cuántos análisis de costo-beneficio se hacen en relación a medicamentos? Después de 15 años en el Comité Central de Farmacoterapia, y habiendo hablado muchas veces de Naldo Chávez y otros, y su servidor amigo, no hemos logrado prácticamente más que uno o dos en esos 15 años. Entonces, ¿cuántos medicamentos damos de alto costo? Los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, las leches que damos a los niños de altísimo costo, 400, 600 millones de colones al año, ¿sirvieron de algo? Los equipos, los stents, ¿sirven de algo? ¿Sirven de algo los centenares de PETs que tenemos en todos los hospitales del país? ¿Impacta esto positivamente la vida? ¿Cambia en algo la patología de fondo? Etcétera, etcétera. Esos análisis, como mencionó ya el doctor Escalante, el doctor Molina, estas cosas no se llevan a cabo. Y son una obligación de primer orden que se lleva a cabo en muchos países del mundo, como ustedes bien saben, mucho mejor que uno. Segundo punto. Si el 12% aproximadamente, señor gerente financiero, de los asegurados del país consume alrededor del 14% de tajada de los 160 millones de dólares que pagamos al año en medicamentos, algo debe hacerse al respecto. Eso no puede seguir siendo. El tratamiento de enfermedades huérfanas, de enfermedades de alto costo, no puede seguir por este rumbo. Según lo explicábamos en el Comité de Farmacoterapia hace un par de años, cuando hicimos una presentación aquí ante la Junta de Gobierno, si esa tendencia continúa, para el 2014-2015, este 14% del presupuesto se va a convertir en el 20% del presupuesto de medicamentos de altísimo costo. Y ahí podemos hacer algo y obtener un ahorro suficiente. Y si no se puede hacer con el presupuesto de la caja, se propuso, para que lo sepan ustedes, un Fondo Nacional Especial, dependiente del gobierno central, fuera del presupuesto de la caja, para atender estas enfermedades que a todos los hospitales en un momento dado les cuestan centenares de millones de colones. Tercer punto. Si los costos de atención de inmigrantes y extranjeros no tienen retribución, porque no la tienen en este momento, entonces hay que buscarla, ya sea cualquier inmigrante ilegal proveniente de cualquier país, su país debiera de tener responsabilidad económica con nuestro país. Ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. Y ese es otro de los temores que decía el doctor Molina, al cual ningún político osa mencionar. Ahí están los países participantes que vienen miembros de sus diferentes poblaciones a este país. Está la ONU, a la cual podemos recurrir, a la ONU y otros mecanismos que pudieran ayudarnos. Cuarto, si grandes países en el rubro de medicamentos, que es tan alto y el desperdicio tan grande, obtienen precios preferenciales en equipos y medicamentos, este proceso debe aplicarse en nuestra caja de seguro social en tiempos de crisis y debe hacerse rápidamente utilizando la vía legal pertinente. Ahí se deja planteado. Lo que ya mencionó alguno de los colegas, si la crisis planeamiento e implementación es tan grande en el país, no lo digo yo, lo dijo Gutiérrez Saxe, lo dijeron investigadores que han llegado al país a investigar distintos problemas en hospitales y instituciones. Si eso se ha encontrado con un pecado mortal, hay que simplificar los pasos, evitar duplicaciones, lo cual es muy lamentable, por ejemplo, de equipo,
de medicamentos o de personal. Tiene que haber una sección aplicable a lo administrativo en este periodo y en lo médico. En este momento esa sección o esa oficina no existe, y si existe no rinde los frutos necesarios. Termino. ¿Por qué la institución está entre la espada y la pared? Es el mismo libro que ustedes me han visto en muchas alocuciones y conferencias. Si en el centro ponemos el universo de la caja, la primera amenaza que tenemos es una amenaza legal, que aquí tampoco se ha mencionado, y es el gobierno por decreto, la prescripción por decreto legal. La sala cuarta, después de 15 años de estar en el Comité Central de Farmacoterapia, nos tiene tomados del pescuezo. Ellos legislan, recetan e incluso, hay muchos fallos, dan el nombre del medicamento que quieren que nosotros prescribamos. Y eso le cuesta a la institución muchísimo dinero. Todavía ninguna junta directiva, señor gerente, ha tomado la personería para establecer las reuniones bilaterales que se propusieron hace ya más de 8 años entre la junta directiva o sus representantes y la sala cuarta. Se ha avanzado algo, pero muy poco. La sala cuarta algún día tendrá que entender que no se puede dar todo a todo el mundo, y que si hay que hacer formas de copago en el futuro, habrá que hacerlas. Las amenazas económicas, la evasión en todos los niveles. Ustedes ven, voy a llamarlos así, delincuentes internacionales que deben no 500.000 pesos a la caja, deben 1.250 millones, clubes deportivos que deben 600, bananeras que deben entre 400 y 1.500 millones de colones. Y a nosotros todavía los médicos, cuando no pagamos la cuota de trabajadores de 60.000 pesos, nos traen 3 inspectores de inmediato. Entonces debe haber equidad en esta búsqueda para que nosotros podamos salir adelante. Y desde luego, entre esa economía está lo mencionado antes de los costos de la inmigración. La gente dice, es que la inmigración es buena, es cierto, no, pero perdona, establezcamos la diferencia, como la hace Humberto Eco. Una cosa es la migración ordenada, usted dice quién entra, cómo entra, en qué condiciones, de lo que necesita el país, y otra cosa es la inmigración, que es un fenómeno totalmente desordenado como lo es. Y para terminar, nos queda lo social, sí señor, en donde menciona nada más el aumento de la pobreza, la inmigración que no ha cesado, y el sector industrial que aumenta los costos y los precios para la seguridad social, que debe regularse por convenio estatal. Con esto termino para que veamos que esto es un problema extremadamente complejo, pero que existimos un número de ciudadanos dispuestos a colaborar de corazón en esa solución. Muchas gracias.